Si mezclamos dinero proveniente del narcotráfico con los negocios, evidentemente no puede salir bien la cosa. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una serie de origen sueco, estrenada recientemente en Netflix, que en solo 6 capítulos nos va a contar una historia, como ya he señalado, donde mezclamos negocios con narcotráfico. Y estoy hablando básicamente de la serie que lleva por título, al menos en español, simplemente Dinero Fácil. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció esta serie, si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video. Y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció y por sobre todo qué tal te pareció el final, ya que sé que es un final polémico, así que si ya viste esta serie, coméntame qué tal te pareció ese final de esta temporada. Dicho esto, comencemos con la review. Básicamente, ¿de qué trata esta serie? Un poco ya lo he señalado. Vamos a ver básicamente a la protagonista, que es Leia, que es una empresaria al final de cuentas, o al menos tiene un cierto negocio o una pequeña startup dentro de este mundo que nos van a contar en esta serie. Y se ha visto en varios problemas financieros al final de cuentas porque no logra tener una buena rentabilidad o no logra hacer despegar básicamente su negocio. Por lo cual recurre a distintos empresarios o financistas al final de cuentas, pero ninguno en realidad le ofrece lo que ella realmente necesita, que es una cierta cantidad de dinero que es bastante alta. Al final de cuentas logra dar con el personaje de Marcus Werner, que al final de cuentas sí le va a facilitar este dinero, pero a cambio tiene que conseguir unos 2 millones de euros al parecer, que al final de cuentas no es dinero que posea y que se ve en la necesidad de recurrir en este caso a su cuñado, que es miembro o líder de una banda de narcotráfico en este lugar donde se desarrolla la historia. Entonces es aquí un poco cuando se mezclan estas dos realidades y vamos a ver que este mundo de esta banda del narcotráfico al final de cuentas no es tan light o tan soft en algunos sentidos o incluso tan benevolente, sino que al final de cuentas a Leia le van a exigir de vuelta ese dinero de una u otra manera y que puede ser más o menos brutal dependiendo de las circunstancias y los hechos que vamos a ir viendo a lo largo de esta primera temporada. Ahora bien, pasemos a los puntos buenos de esta serie o puntos que al final de cuentas sí me terminaron gustando. En primer lugar, que es una serie bastante frenética. En ningún momento se detiene a descansar y un poco a reflexionar sobre lo que está pasando, sino que constantemente van a ir ocurriendo cosas, cuál de todas más trágica y cuál de todas más brutal. Pero es una serie que, como he señalado, que se siente bastante frenética y que al menos no te va a aburrir en ningún momento y no se da a muchas veces quizás como punto en contra, pero en ningún momento sentí que la serie al final de cuentas se diese un momento para respirar. Son muy contados los puntos donde lo hace, principalmente con Leia o con el otro personaje protagónico que es Salim, pero aparte de estos momentos donde estos dos personajes están juntos, la serie, como he señalado, no se detiene mayormente y va contando la historia de manera muy rápida, con un muy buen ritmo y por sobre todo con esta sensación de peligro constante de cara a todos los personajes de esta serie. Otro punto positivo de la misma es que la unión de estos dos mundos, por un lado el mundo empresarial, que es más bien Leia y toda esta empresa que ella posee, con el mundo delictual y del narcotráfico que está más bien personificado en Ravi, que es el cuñado de Leia, y Salim, que es su segundo al mando. Incluso Ravi lo trata como si fuese su hermano. Está bastante bien integrado en la serie. Llega un punto, o al menos en los primeros capítulos, en donde ambos mundos ocurren o transcurren más bien por separado. Pero cuando se realmente llegan a unirse, que es este momento culmine donde Leia se ve en la necesidad de solicitarle dinero a Ravi, es que la serie al final de cuentas funciona de mejor manera y funciona muy bien. Sobre todo, como he señalado, porque es en este punto de inflexión cuando ya nos adentramos más en este mundo del narcotráfico, de los peligros que posee este mundo y de lo violento que es. Así que por ese lado está bien
hilada esta historia o esta primera temporada. Otro punto a favor o que realmente me gustó de la serie es el mismo personaje de Leia. En este caso es un personaje potente, es inteligente, es súper decidida. Ella al final de cuentas se pone una meta en la cabeza y no va a parar hasta conseguirlo, aun cuando eso después le va a traer graves consecuencias, pero en principio no se va a detener, puesto que tiene un fin mayor, que es básicamente todo por y para su hijo. Entonces es un personaje que realmente me gustó y que funciona muy bien como rol protagónico de esta serie, o al menos esta primera temporada. Y por último, mencionar que algo que ya dije, pero recalcarlo básicamente, que es una serie brutal. Aquí las muertes son a todo color y con toda la escena puesta su atención en ello. O sea, básicamente vamos a ver varias muertes, muchas escenas con disparos, con harta sangre, y que al final de cuentas es, como he señalado, una serie brutal, y que en este caso el peligro o esto de que en cualquier instante un pequeño detonante, un pequeño comentario o el enojo o la frustración de alguno de los personajes, sobre todo los de la banda de narcotráfico, puede desencadenar en una tragedia, y estamos constantemente como espectadores un poco a la espera de que realmente en algún punto esto explote, y vamos a ver que explota muchas veces. Entonces en ese sentido es una serie bastante atrapante si es que lo que estás buscando es ver estas escenas de peligro o de al menos sensación de peligro de cara a los personajes de manera bastante constante en esta serie. Pero bien, no todo es realmente bueno en esta serie, y hay puntos que quizás no me terminaron de gustar tanto, como por ejemplo que es una serie bastante cortita. O sea, son solo 6 capítulos en torno a 50 y 40 y algo minutos. Entonces es una serie que se siente muy frenética, siendo que es algo que recalcaba como positivo, sí, porque la historia se cuenta bastante bien y bastante rápido, pero a este mismo detalle de que se cuenten demasiado rápido no te da tiempo al final de cuentas, y también porque solo son 6 capítulos, de indagar mayormente, por ejemplo, en los personajes ni tan secundarios. Por ejemplo, el mismo personaje de Ravi, que es el gran antagonista de toda la historia. De él casi no conocemos nada de su pasado, simplemente sabemos que es jefe de esta banda de narcotráfico y que va a estar en conflicto con otra banda y que además tiene un jefe. Pero fuera de eso no vamos a conocer mayormente cuáles son sus dimensiones como persona más que como personaje. Un poco, aunque estén ligados, pero entienden a lo que voy. O sea, no vamos a conocer mayormente sobre este personaje, que es bastante importante dentro de la historia. Y tampoco del el resto. Por ejemplo, Salim, que también es un coprotagonista, al final de cuentas, junto con Leia. De su pasado no sabemos mucho, sabemos simplemente que está relacionado de una u otra manera con Ravi, y que gracias, eso es lo que tenemos de contexto de él, y sabemos que además es uno de los personajes que al menos tiene un poco más de moral que el resto, pero más allá, nuevamente, no vamos a conocer a los personajes. Otro punto que quizás no me terminó de convencer es que todo el área o todo el lado financiero de esta serie se deja bastante de lado, y básicamente se toca uno o dos puntos más bien de lo que son las finanzas de esta empresa. A mí en particular es algo que me encanta, por lo cual que no se haya desarrollado mayormente es algo que no me terminaba de agradar de la serie, puesto que en principio es el argumento base de la misma, es esto que comentaba en principio del video, que tenemos dos mundos, financiero y delictual, que en algún punto se unen, pero el financiero no se desarrolla mayormente. Simplemente un ejemplo, constantemente en la serie vamos a estar mencionando que hay varias IPO que se pueden ejecutar o se pueden caer. Básicamente una IPO es una Initial Public Offering, o una oferta pública inicial. Es cuando al final de cuentas una empresa cerrada se abre a la bolsa y se ejecuta esta primera puesta de estas acciones en el mercado, o esta apuesta inicial. Pero mayormente no se desarrolla este concepto, ni tampoco se desarrollan otras formas al final de cuentas de cómo financiar una empresa, que al final de cuentas en operaciones financieras te da para un curso de todo un semestre básicamente cuando estudias en la carrera. Entonces, bueno, son pequeños detalles que al final de cuentas me quedaron un poco en el debe,
pero lo entiendo evidentemente porque aquí lo principal era contar el resto de la historia y sobre todo cómo estos personajes se iban involucrando cada vez más en este mundo delictual sin quererlo muchas veces, o básicamente porque se vieron en la necesidad. Y un poco esto de involucrarse en este mundo también lo vamos a ver, por ejemplo, en el personaje de Tim, que es este chico que es de piel blanca y que de hecho por eso lo seleccionan como miembro de esta banda, o que al menos comenzar a entrenarlo. Y vamos a ver toda la evolución de cómo un chico que al final de cuentas tomó una mala decisión en su vida se termina inmiscuyendo en este mundo delictual y pasándolo bastante mal, con bastantes peligros y al final destruyéndole la vida. Entonces ese arco de Tim realmente me gustó bastante, no por lo que le pasa al pobre chico, sino básicamente por cómo está contado. Y esto aquí he señalado de cómo pequeños detalles o pequeñas malas decisiones al final de cuentas en este mundo delictual te terminan arruinando la vida totalmente, y es lo que vamos a ver en la historia de este chico. Pero en fin, ahora para ir englobando ya que el video no se haga eternamente largo, ¿es una buena serie o en realidad no lo es tanto? En conclusión puedo decir que sí, es una buena serie. Si lo que quieres es una serie de crimen organizado con bastantes muertes y escenas bastante peligrosas, esta serie lo tiene de sobra. Y un poco como señalaba al principio también del video, tiene un final realmente impactante. Yo no me lo esperé. En parte sí, y en parte es coherente con la historia, pero que lo hayan realmente ejecutado en pantalla es realmente brutal y está muy bien logrado ese final de temporada. Así que al final de cuentas, una serie que me gustó bastante. Tenía pocas expectativas realmente al comenzar a verla, pero me terminó agradando muchísimo y vale totalmente la pena darle una oportunidad, que en última instancia son solo 6 capítulos de 50 y algo minutos, algunos son más cortos. Tampoco se pierde mucho si es que no te termina por gustar, pero como he señalado, creo que es una serie que vale la pena darle una oportunidad porque está bastante bien hecha y cumple con lo que se espera del género que aborda. Así que es por eso que ahora, ya para ir cerrando este video, simplemente pasar al gatómetro y a dinero fácil. En esta ocasión le vamos a dar sus 3 gatitos de 5, porque como he señalado, creo que es una buena serie que vale la pena que le den una oportunidad y verla en una tarde tranquilamente de fin de semana. Yo creo que van a pasar un buen rato viendo esta serie en Netflix. Ahora sí, para finalizar y despedirme, recordate que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.